Hola gente, mi nombre es Lucas, hablemos de... El día de la fecha la idea es hablar un poquitito sobre lo que va a ser la imagen pública o la cara visible, como bueno, le di el título básicamente al stream de la fecha. Y básicamente con lo que me refiero a esto es el perfil que tenemos básicamente público o aquellas cosas que pueden encontrar a nosotros cuando nos googlean básicamente, cuando buscan acerca de nosotros en internet. Tengo varias cosas para cubrir sobre eso y la importancia que eso tiene en general en lo que es básicamente nuestro perfil profesional o nuestra carrera profesional en lo que tiene que ver con dev. Pero antes de arrancar, como de costumbre, como vengo haciendo en los últimos streams, quiero recordarles que Hablemos Dev, el stream este, tiene un Discord que es oficial de Hablemos Dev, que pueden verlo si hacemos el comando signo de admiración Discord en el chat, y lo van a tener también en la descripción del video en YouTube más tarde, si están viendo esto en YouTube más tarde. Y básicamente en ese Discord la idea es, se avisa de los streams que van a venir y de cuando ya se subieron los videos a YouTube, pero también la idea es cuando empecemos a hacer los streams estos en los que vamos a tener invitados como gente que capaz que recién está arrancando, o gente que está estudiando, o gente que capaz que tiene bocha de experiencia, o crearon alguna librería o algo, lo que sea. La idea es tener diferentes invitados que nos puedan hablar un poquito desde su punto de vista y desde su experiencia. Y la idea es que vamos a estar utilizando Discord como la herramienta como para básicamente estar los dos en el mismo stream y estar, bueno, mostrando, en lo posible mostrando a los dos la cara, pero si no, bueno, mostrando las voces de los dos, básicamente. Ahora, la idea con el stream de hoy entonces es enfocarnos más que nada con lo que es la imagen pública, que es básicamente cuando nos googlean, cuando buscan nuestro nombre o nuestro nombre de usuario o lo que sea, qué es lo que aparece de nosotros. Primeramente quiero cubrir cuál es la importancia de esto, qué es lo importante de esto. Y es más que nada un tema de que si nosotros estamos básicamente en el proceso de entrevistas, como en streams anteriores que cubrió lo que es el proceso de entrevistas, o estamos buscando empleo, o ya tenemos empleo pero estamos buscando un cambio, o simplemente queremos, no sé, por ejemplo, trabajamos en un artículo en un blog o algo por el estilo y queremos que ese artículo tenga más impacto, tenga más difusión. Entonces, en general, lo ideal es tener una mejor imagen pública. Esto es que, por ejemplo, si nosotros estamos tratando de buscar un trabajo y un recruiter que nos encontró de pura suerte por LinkedIn después busca nuestro nombre, aparezca algo al buscar nuestro nombre, sea un sitio web, que sean proyectos en los que trabajamos, sean artículos, sean presentaciones, charlas, lo que sea, pero algo que básicamente diga esta persona existe en internet, básicamente. No es un bot, no es alguien que es la primera vez que se asoma en internet o algo por el estilo. Para poder lograr esto hay diferentes factores que se tienen que tomar en cuenta como para poder tener una imagen pública relativamente llamativa o relativamente útil para lo que es nuestro empleo. Una de las primeras, que parece súper boba pero para mí es importantísima, es lo que es el nombre de usuario, básicamente. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene de importante el nombre de usuario? Está bien, estamos hablando de la cara visible, el nombre de usuario es más o menos una cara visible, pero ¿qué tiene de importante? El nombre de usuario es algo súper clave por un tema de que básicamente si nosotros nos encargamos de tratar de lograr, por lo menos yo por suerte lo pude lograr, capaz que es más difícil con el nombre de usuario que tengan en mente, pero si se encargan de lograr de tener exactamente el mismo nombre de usuario en absolutamente todos los lugares donde tiene una cuenta, el mismo nombre de usuario en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en donde sea que tengan una cuenta, incluso en juegos si quieren, tener exactamente el mismo nombre de usuario, ayuda muchísimo a lo que es la discoverability, o sea, básicamente lo fáciles que son de encontrar. Esto es más que nada, por ejemplo, si yo encuentro a alguien que tiene el nombre de usuario, no sé, Star Developer o algo por el estilo, ¿no? Star Dev, digamos. Y es una persona que tiene el nombre de usuario StarDev en LinkedIn, por ejemplo, cuando yo lo encuentro. Y después, si me asomo en Google y pongo StarDev, me aparece su Twitter, su GitHub, su Instagram, que esto que el otro. Es una persona que, entre comillas, existe en la web. Es más fácil de encontrar. Y al mismo tiempo con esto nos garantizamos que absolutamente todos los perfiles que tienen el mismo nombre de usuario están bajo el control del mismo usuario. Entonces es muchísimo más fácil no solo encontrarlo, sino saber que es un perfil oficial y no es un perfil falso o que alguien más lo creó. Esto más que nada también por un tema de que, por ejemplo, digamos, hagamos de cuenta que ustedes no tienen Twitter, porque no sé, nunca les interesó tener una cuenta en Twitter, y alguien va y se crea un Twitter con su nombre, no con el nombre de usuario, pero con el nombre de ustedes. Y como ustedes tienen nombres de usuario distintos en todos lados, no pasa nada. O sea, puede ser tranquilamente que ustedes tengan un Twitter con su nombre. Y esa persona se pone a subir cosas racistas o cosas muy cargadas de una política medio jodida o discriminatoria o lo que sea.
básicamente los hace quedar mal, porque yo los busco por usuario, no aparece casi nada, entonces bueno, voy a buscar el nombre, aparece su nombre en Twitter y de repente es una persona que está publicando cosas que no da para que esa persona trabaje conmigo, para que sea mi compañero de equipo o algo por el estilo. Entonces, básicamente, en vez de tener esto de dejarlo como un afterthought, como una cosa de, bueno, después vemos si tengo el mismo nombre de usuario, tratar de tener el mismo nombre de usuario en todos lados nos asegura que es una forma de decir, esa es la cuenta oficial de. Entonces, básicamente, si por ejemplo ustedes ahora tienen StarDev en absolutamente todos lados, de repente tienen este nombre de usuario StarDev en absolutamente todos lados, yo si encuentro un Twitter que tiene su nombre, capaz que digo, puede ser que sea esta persona, pero si después busco el Twitter StarDev y aparece StarDev, ya sé que ese es el Twitter oficial, no el otro que me apareció primero, que era el nombre, básicamente. Entonces, una cosa que recomiendo muchísimo es traten de tener el mismo nombre de usuario en todos lados. ¿Esto es sencillo? No, en lo más mínimo. Primero y principal por un tema de que es muy difícil pensar o encontrar un nombre de usuario que no haya copado a alguien más. Capaz que se les ocurre, no sé, tipo MasterDev, por ejemplo. Ya debe haber 40.000 MasterDev en diferentes redes sociales, por ejemplo. Entonces, justamente uno de los primeros pasos en lo que es encontrar un nombre de usuario que sea verdaderamente útil para ustedes para poder utilizar en todos lados, es encontrar uno que sea verdaderamente único. Algo que se puedan asegurar que el día que se creen una cuenta en otro lado o el día que quieran cambiar el nombre de usuario en una cuenta que ya tienen, ese nombre de usuario no esté copado por alguien más. Eso es uno de los pasos más difíciles. Después puede ser también que el nombre de usuario que se les ocurra sea algo que exceda algún tipo de límite que tengan para los nombres de usuarios en el lugar en particular donde se lo quieren crear. Por ejemplo, no sé, se les ocurrió un nombre de usuario que tiene puntos. Bueno, en determinadas redes sociales no se puede utilizar punto en el nombre de usuario. En otras no se puede usar los guiones bajos. En otras no podemos tener mayúsculas, solamente minúsculas, por ejemplo. Entonces, idealmente, una de las cosas que recomiendo yo es tratar de pensar un nombre de usuario verdaderamente único, algo que los represente a ustedes, puede tener su nombre o parte de su nombre y algo de lo que se dediquen o algo de que les guste o algo por el estilo, pero que sea verdaderamente único. Puede tener letras y números, incluso porque en general soportan ambas cosas en prácticamente cualquier lado, pero traten de pensarlo de 8 caracteres o menos, o sea, si pueden, si no pueden, si se exceden, no pasa nada, se buscarán alternativas, pero traten de pensar un nombre de usuario que tenga 8 caracteres o menos, como para que no exceda el límite absolutamente en ningún lado. 10 de última o menos también, pero bueno, 8 sería lo ideal. Y traten de que su nombre de usuario no tenga ni puntos, ni guiones bajos, ni espacios, ni nada por el estilo. Simplemente sean algo que sea un nombre de usuario que funcione, todo en minúscula, y de última, si tiene números, números. Entonces yo qué sé, por ejemplo, si tenemos un nombre de usuario que sea Luke89, ese Luke que no sea empezando con mayúscula, que no haya guiones bajos, que no haya puntos, nada por el estilo. Que sea un nombre de usuario que sea todo en minúscula y bueno, si tiene números, tiene números. Y dentro de todo que se maneja con menos de 8 caracteres. Una vez que encuentran este nombre de usuario que tiene todas estas condiciones, que es bastante complicado, ya les digo, es una cosa que es complicada, pero es útil para ustedes al fin de... O sea, cuando vamos al resultado final termina siendo muy útil para ustedes. Pero básicamente, si encuentran este nombre de usuario relativamente único que sigue todas estas normas, después lo único que tienen que hacer es tratar de que todas sus cuentas tengan exactamente el mismo nombre de usuario. Si fue Luke89, si fue, no sé, StarDev, como decía el ejemplo inicial, de repente tiene StarDev, que sea, el Twitter sea @StarDev, y que su cuenta en GitHub sea /StarDev, y que su YouTube, si los quieren buscar en YouTube, yo busco StarDev y aparecen, porque para tener la barra tienen que tener una cantidad X de usuarios, de followers en YouTube. Pero bueno, básicamente todos los lugares donde le permitan tener nombre de usuario tengan exactamente el mismo nombre de usuario. Esto al fin de cuentas no solo lo va a hacer mucho más fácil de encontrar y va a hacer que se vinculen las cuentas que tengan en internet muchísimo más sencillo, sino que al fin de cuentas también va a terminar haciéndole la vida más fácil a ustedes, porque siempre van a tener el mismo nombre de usuario y cuando se tengan que crear una nueva cuenta siempre va a ser la misma respuesta básicamente, porque van a tener siempre el mismo nombre para todo. Yo inicialmente, por ejemplo, uno de los primeros nombres de usuarios que utilicé en todos lados era básicamente mi nombre. Era Lucas M. Cirus y todo de corrido en minúscula. Era el primer usuario que usé en todos lados. El problema que tenía con este nombre de usuario era que era muy largo y que al fin de cuentas no me gustaba tanto, no me representaba tanto. Entonces terminé cayendo en el que tengo ahora en todos lados, que es este que es Luke Shiru, y que básicamente es el que termino utilizando en todos lados y que es verdaderamente único. O sea, por lo menos hasta ahora no me encontré en ningún lugar donde ya esté reservado. Las pocas veces en las que escribí mi nombre de usuario y figuraba que ya estaba es porque me había olvidado de que ya me había creado una cuenta ahí, básicamente. Pero siempre es mi usuario, básicamente. Ahora, lo bueno de este nombre de usuario, una vez que lo definan, es que también se puede terminar convirtiendo en lo que va a ser su dominio base. Con dominio no me refiero a sus dominios como si fuera una especie, no sé, de reinado o algo por el estilo, sino su dominio web. Básicamente, si ustedes, por ejemplo, terminaron con este StarDev,
De última pueden llegar a tener su dominio stardev.com o stardev.me o stardev.name, que son las diferentes extensiones que tienen para lo que son perfiles públicos. Y básicamente esta URL es la que pueden terminar utilizando para su página web personal, que ahora vamos a ver un poquitito sobre eso, vamos a hablar un poquitito sobre eso, pero básicamente su sitio web que va a ser público. Pero también después pueden hacer que su mail sea con eso. Entonces, si por ejemplo era stardev.com, puede ser que su mail sea hello@stardev.com. O de última, si su nombre es Juan, por ejemplo, es juan@stardev.com. Pero que sea básicamente, tengan un branding, que tengan como que básicamente están convirtiendo su nombre de usuario en una marca, en algo que verdaderamente los representa a ustedes y que los hace fáciles de encontrar, pero al mismo tiempo termina siendo como una marca, como si fuera, no sé, Pepsi, como si fuera Coca-Cola, pero es su nombre de usuario, es el nombre de usuario que usan absolutamente en todos lados, incluido en el dominio para su mail, por ejemplo. Soluciones para poder utilizar su dominio en su mail hay varias. Pero lo más probable es que me enfoque en eso, en lo que va a ser el stream que va a seguir a este, que se va a enfocar más en la parte técnica de lo que es la cara visible. La cara visible hoy por lo menos se va a enfocar más que nada en lo que sería, no digo la parte teórica, pero la parte de lo que pueden ya empezar a hacer sin ensuciarse las manos con código, entre comillas. Primero y principal, entonces, encontrar un buen usuario que de última después lo puedan utilizar como un sitio web. O sea, que eso más adelante se pueda convertir en un sitio web, pero inicialmente el nombre de usuario. El sitio web de por sí, idealmente lo que tiene que ser es un sitio que no solo los representen en el sentido de diseño, que tenga algo que, yo que sé, si les gusta el blanco y negro, como es mi caso, por ejemplo, mi sitio web es blanco y negro porque me gusta el blanco y negro. Pero digamos que, no sé, les gustan los tonos pastel o es algo que les gusta, bueno, pueden hacer un diseño de sitio web que tenga tonos pastel. El sitio web puede tener su portfolio, por ejemplo, puede tener una lista de las cosas que vienen haciendo hasta ahora. Puede tener su CV, que es básicamente su currículum vitae, tiene todo lo que vienen trabajando o lo que vienen estudiando. Y una cosa que es para mí clave, es importantísima, que es algo que tienen que tener, es básicamente una lista de enlaces de las redes por las que lo pueden llegar a contactar. Entonces, si yo lo primero con lo que me encontré a ustedes fue su sitio web, yo de ahí puedo ir a su mail, a su Twitter, Instagram, Telegram, lo que sea. Los puedo contactar básicamente por alguna red social en base a su sitio web. Los puedo encontrar desde ahí. Y al mismo tiempo sigue cerrando esta idea de tener un perfil público oficial o sus perfiles oficiales. Si ustedes en su sitio web con su dominio tienen ciertos perfiles listados ahí, es como una forma de verificar que estos son los perfiles oficiales. Entonces, si el día de mañana, por ejemplo, yo estoy utilizando este nombre de usuario que decía el StarDev, lo estoy utilizando en todos lados, pero alguien se creó un Twitter que es Lucas Ciruzzi y empieza a publicar cosas súper racistas y que esto que lo otro, yo puedo verificarme a mí mismo diciendo, no, si vas al sitio stardev.com vas a ver mi Twitter ahí y ese es mi Twitter oficial, es @stardev. O sea que ese otro Twitter que está tuiteando con mi nombre, ya lo estoy denunciando, lo que sea, pero no es mi Twitter oficial, básicamente. Entonces, tenemos una forma de centralizar todos nuestros enlaces y al mismo tiempo hacer una especie de verificación de oficialidad, es decir, estos son los enlaces oficiales de nosotros como persona, básicamente. Ahora, como estarán viendo, hay cierta como inclinación de todas las recomendaciones que vengo dando hasta ahora como para que manejen su perfil público o su cara visible como una especie de marca, como si fuera un branding. Y es porque es básicamente eso. No les estoy diciendo que ustedes se tachen a sí mismos como un producto o algo por el estilo, pero piénsense a sí mismos no como un producto como la Coca-Cola, sino como la Coca-Cola, pero de Coca-Cola Company de última. Piénsense a ustedes mismos como si fueran una empresa, ustedes mismos, o sea, independientes de la empresa para la que estén trabajando. Con esto mismo entonces van a tratar de tener toda esta idea de ser concisos con el mismo nombre de usuario, tener un dominio, tener todo esto que básicamente, o perfiles oficiales o cosas por el estilo, que los hace mucho más fáciles de encontrar, pero al mismo tiempo mucho más trustworthy. Básicamente son dignos de la confianza de aquellas personas que los contacten. Imagínense el caso contrario en el que tienen distintos usuarios en todos lados, entonces yo los encontré por algún lado y después cuando los quiero googlear no me aparece nada, no figuran, es como, ¿quién es esta persona? ¿Quién es? O sea, está bien, sí, en LinkedIn dice que sabe React, pero no encuentro ningún sitio web o una aplicación hecha en React por ellos, por ejemplo. Y capaz que el caso es que tienen un GitHub que no es exactamente el mismo nombre de usuario, que es otro, y que tienen 20 proyectos ahí, pero yo no los puedo encontrar. Los googleo y no los encuentro. Y es como que me los vas a tener. Cada vez que te contacte a alguien, le vas a decir, acá tenés todos los enlaces distintos a todas las cosas. No. Lo ideal es que le puedas decir, bueno, tenés mi sitio web acá, donde están todos mis enlaces, por si te interesa buscarme por cualquier lado. Y si no, me puedes encontrar en cualquier lado como y tu nombre de usuario, sea Stardev o lo que sea. En mi caso, por ejemplo, yo lo que suelo decir es, me pueden encontrar en cualquier lado como Luke Ciruzzi. Es el nombre de usuario que utilizo en todos lados. Entonces, de nuevo, lo puse como primer punto al tema del nombre de usuario porque primero es una de las cosas más difíciles de encontrar, que es que definan un nombre de usuario que es único y que solamente ustedes van a tener, y que siga todas estas reglas de no tener guiones bajos, no tener puntos, no tener mayúsculas, que sea todo en minúscula y funcione.
Son varias reglas que son bastante complicadas. Y al mismo tiempo es clave no solo porque es complicado, sino porque es clave en el sentido de que es lo que va a definir, una de las cosas que mejor va a definir su imagen pública. El tema de que tengan ese mismo nombre de usuario consistente en todas sus redes, en todas sus cuentas y que esto que lo otro. Esto no quiere decir, y vale aclarar esto de antemano porque es una cosa que es muy común, que su privacidad va a ser completamente expuesta, no van a tener privacidad o algo por el estilo. No, siempre pueden tener una cuenta que sea privada y una cuenta que sea profesional. El tema es que si les importa su imagen profesional, les conviene que todos los perfiles que les interese que un profesional, un contratador, una empresa, lo que sea, los pueda llegar a contactar, todos esos perfiles tengan un usuario consistente, tengan un número de usuario consistente, cosas de hacerlos mucho más fáciles de encontrar. Si después tienen otras cuentas, tienen un segundo Facebook, tienen otro Twitter, tienen lo que sea, que es personal y privado, está perfecto, háganlo. Pero no pierdan de mente tener, o sea, justamente una cuenta que sea las cuentas oficiales de su imagen pública, básicamente. Ahora, con toda la mano esta de todo lo que es la consistencia, que ya venimos hablando del tema de, bueno, tener el mismo usuario en todos lados, tener un dominio, tener una página web básicamente con este mismo nombre de usuario y tener el mail basado en ese dominio. Entonces tenemos el sarasa@sunombreusuario.com, por ejemplo. Todo esto es bastante consistente. Siguiendo la línea de consistencia, que es una de las cosas más importantes en lo que es la cara visible, justamente, y por eso estoy insistiendo tanto con esto, una cosa que pueden llegar a hacer es tratar, por lo menos, no les digo que lo hagan sí o sí, yo lo tengo, pero les digo traten de hacer esto, de tener un avatar consistente en todos lados. Con el avatar me refiero obviamente a las fotitos, a la imagen pública, a la imagen para mostrar o lo que sea. Ahí traten de tener, sea un avatar como yo, por ejemplo, tengo una especie de avatar minimalista que me hice hace poco, que es todo hecho con líneas, básicamente. Pero ustedes pueden tener un avatar chibi de ustedes mismos. Pueden tener una foto re fachera que se sacaron para el Instagram y les encanta de ustedes mismos. Pueden tener un avatar súper detallado diseñado. Pueden comisionar a un artista, que hay un montón de artistas excelentes que pueden encontrar por Twitter e Instagram y cosas por el estilo, y pueden pagarle a un artista para que les haga su avatar. Pero básicamente es una misma imagen, una misma cara que tienen en absolutamente todas estas redes que tienen el mismo nombre de usuario. Entonces, si yo los busco en Twitter, veo un avatar. Pero si después los busco en Instagram, veo exactamente el mismo avatar. Los busco en Telegram, tengo el mismo avatar. Los busco en Facebook, tengo el mismo avatar. Básicamente siempre veo la misma cara. Porque es otra cosa más que nos remarca, es la misma persona. Si yo, por ejemplo, tengo a este StarDev, a este nombre de usuario StarDev, que lo encuentro en LinkedIn y que tiene una re foto con un re logo y que esto que lo otro, y después me lo voy a buscar en Twitter, y el mismo nombre de usuario de repente tiene, no sé, a My Little Pony de avatar y tiene un cover que es un meme de último momento, es como que capaz que es la misma persona, pero capaz que no, entonces me tengo que poner a leer la descripción, ver si tiene el mismo sitio web, cosas por el estilo. Termina siendo como que hay cierta falta de consistencia entre diferentes perfiles, por lo que es mucho más difícil verdaderamente reconocer si es la misma persona, ¿tá? Entonces, una forma que tenemos de compensar esto es básicamente tenemos exactamente el mismo avatar en todos lados. No solo el mismo avatar, sino si el sitio web en particular, por ejemplo, LinkedIn, Twitter y Facebook lo tienen. Si el sitio web soporta un cover, o sea, esta imagen grandota que tenemos detrás de nuestro avatar, y esa también sea una imagen consistente. Idealmente, esto lo recomiendo yo, pero no es que lo tengan que hacer así. Pueden tener, por ejemplo, una foto, si quieren, siempre el mismo paisaje. Yo que sé, si viven en, no sé, en Tandil, tienen siempre la misma foto de Tandil de fondo en todos sus covers. O si les gusta, no sé, el tema de hardware, aparte del tema de software, y quieren tener, no sé, una motherboard de fondo, sea exactamente la misma foto de la misma mother para absolutamente todos sus covers. Esto da más consistencia de imagen, es como más branding. Pero mi recomendación personal no es la foto, sino es un logo. Que definan un logo de ustedes, por ejemplo, si es StarDev, podría ser Star y la A es una estrella, por ejemplo, y Dev, no sé, hacen que la E se vea rara o algo por el estilo. Pero eso hacen un loguito, un logo que tenga una tipografía relativamente llamativa. Y ese mismo logo después lo utilizan en todos los covers y en todos los lugares donde puedan poner un cover, básicamente. En mi caso, ya lo han visto, es el que está rotando. Vamos a ver si lo puedo apuntar. Ahí arriba, ese es mi loguito. Ese logo básicamente lo uso en todos los lugares donde pueda tener un cover. Tengo ese logo que es básicamente el triángulo con el círculo. ¿Por qué hice un triángulo con un círculo? Porque me gustan los triángulos y me gustan los círculos. Son dos formas que me gustan y dije, bueno, ese es el logo base que me voy a hacer. Tiene todo un tema de que las proporciones que manejé son para que se pueda renderizar hasta una resolución de 6 píxeles por 6 píxeles, si mal no recuerdo. O sea, tiene un montón de cosas, pero es súper minimalista.
Y es más que nada también por un tema de que en base a las formas del triángulo y del círculo se podría llegar a escribir el Lukejiru de nuevo. Es todo un tema. Se pueden usar parte del triángulo para la K, la L y después la U se puede hacer con el círculo y cosas por el estilo. Es todo un tema, pero básicamente llegué a ese logo y ese logo es el que utilizo en todos lados. Si me buscan en Instagram, Instagram no tiene cover. Me buscan en Facebook, me buscan en Twitter, me buscan en LinkedIn, van a ver que siempre está ese mismo logo. ¿El logo por qué me ayuda? Más que nada por un tema de que yo tengo el mismo avatar en todos lados, que es una imagen que relativamente se mantiene consistente en todas las redes, pero en LinkedIn en particular, por ejemplo, tengo una foto, porque en general en LinkedIn se ve mejor o es más llamativo o es más atractivo para la gente que recluta ver una foto de la persona real, no ver un avatar chibi o algo por el estilo. Entonces, en LinkedIn nada más es en el único lugar donde muestro mi cara real, básicamente como avatar, pero no por eso pierdo la identidad de esta pública que tengo en absolutamente todas mis redes, y ahí tengo el cover con el logo que tengo en todos lados. Entonces, si alguien me encuentra en LinkedIn y después me busca en Twitter va a ver el avatar distinto, pero el logo es exactamente el mismo. Entonces es como que mantiene esa consistencia, básicamente. Ahora, todo esto viene siendo más que nada como una especie de base de lo que sería su perfil público, pero más que nada solamente de cómo mantener o cómo crear o cómo mostrar esos diferentes perfiles. Pero la imagen pública o la cara visible que ustedes tienen no es nada más que tener un nombre de usuario consistente y tener una página web que sea más o menos decente y atractiva, sino que más que nada también tiene que ver con el tema de qué aportan ustedes a la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay toda una movida del OSS o el Open Software Development y toda la boludez. Pero bueno, básicamente hay muchísimo código libre dando vueltas. Y la gente no es que hace código libre nada más que porque voy a hacer código gratis y que la gente lo use y ya está, no gano un peso con esto y a la mierda. No. La gente en general hace estos aportes a la comunidad por un tema de que eso también ayuda muchísimo a tu imagen pública, y no solo te ayuda a nivel de que te hace ver bien públicamente por un tema de que aportaste a diferentes proyectos de código libre, sino que también lo que tiene es que los ayuda a crecer como desarrolladores, ya que se exponen a problemas que quizás no son los que vieron en el trabajo o no los que ven en sus propios proyectos, sino que lo ven en proyectos ajenos, ayudando a proyectos ajenos. No necesariamente tienen que hacer esto, pueden básicamente trabajar en su propia librería o su propio framework o su propio proyecto de código libre y hacerlo para GitHub, por ejemplo, y publicarse, no sé, su sitio web de última y publican todo el código de su sitio web. O se hace en alguna librería que tenga diferentes utilidades, que es una cosa que por ejemplo me he armado, bueno, lo hacen de código libre, lo publican. Esto básicamente entonces hace que si yo los busco por nombre de usuario, ya siguieron todas las cosas que vengo mencionando hasta ahora, de tener un nombre de usuario consistente, tener una página consistente, tener avatar consistente, que esto que lo otro. Entonces yo de repente los encuentro en GitHub y me pongo a ver sus proyectos y ya ahí puedo empezar a ver qué cosas han hecho, con qué librerías han trabajado, con qué frameworks han trabajado. Entonces esto sigue ayudando al tema de hacer una buena imagen como desarrolladores pública, básicamente. No necesariamente tienen que escribir código. Aparte del código, de última pueden meterse a una de tantas redes de blogging que hay dando vueltas, sea WordPress, sea Devto, que la recomiendo un montón, que es la Dev Community, sea Medium, sea Blogspot, sea donde sea, algún lugar que les permita crear artículos. Si no van a escribir código, última pueden escribir artículos que hablen en general sobre sus experiencias personales o sobre sus puntos de vista o cosas por el estilo. No tiene que ser necesariamente algo súper profesional de estamos hablando sobre el impacto en el mercado de JavaScript o algo por el estilo. Nah. Tiene que ser algo que básicamente de última esté muy atado a sus experiencias personales o sus formas de ver las cosas, porque básicamente eso es lo que va a ser verdaderamente un aporte a la comunidad. No ver algo copiado y pegado de alguien más, sino ver algo que verdaderamente venga de ese developer en particular, la persona que escribió ese artículo. El artículo puede ser de lo que ustedes quieran. Si por ejemplo están empezando a aprender React, pueden poner, no sé, The Pains of Learning React, por ejemplo, los dolores de aprender React. Y escriben un articulito de última que sea hablando sobre las cosas que se vienen encontrando a medida que están trabajando con React. Que está buenísimo, o sea, es una vista quizás junior de React porque es una persona que no tiene experiencia, pero al mismo tiempo sigue siendo un artículo interesante porque podemos ver cuáles son las cosas que terminan siendo como hacen que la barrera de entrada sea alta de última para ese framework. Y es algo que de última la gente que ya tiene experiencia esa perspectiva la pierde. Entonces sigue siendo un artículo útil aun cuando está escrito desde el punto de vista de una persona con menor experiencia. Pueden escribir de última no necesariamente sobre código per se, sino de última tienen su primera experiencia laboral y pueden escribir sobre el tema de la vida del junior, como tu primer día como un junior de última, y hablando sobre la experiencia esa en particular.
Pero básicamente están aportando al público, siguen aportando a su propia imagen y siguen ayudando a la comunidad. Entonces es como que es puro beneficio, básicamente. Una cosa más que quiero sumar, que está más o menos vinculada también a esto de lo que tiene que ver con publicar artículos y publicar código, que esto de lo otro, es tratar de tener lo que es un buen engagement, o básicamente una buena relación pública. Con crear los perfiles, con tener el mismo nombre de usuario en todos lados, tener el mismo avatar en todos lados, tener el mismo cover en todos lados, no alcanza si ese perfil va a ser un perfil mudo, un perfil muerto. Si por ejemplo tienen un Twitter que tiene su logo y su avatar y su nombre de usuario y está abandonado, no hace nada. Con esto no les quiero decir que tienen que estar activos en todas sus redes sociales ni nada por el estilo, pero pueden elegir una red en particular que sea su red favorita, sea por ejemplo Instagram, o sea Facebook, o sea Twitter, o sea lo que sea, y tratar de estar relativamente activo en alguna de esas redes, no constantemente, pero publicar, no sé, una vez cada una semana, 2 semanas, publicar algo. Pero con engagement no me refiero a que publiquen de por sí, sino si alguien les llega a escribir, por ejemplo, no sé, tuitean, React me parece una cagada, por ejemplo, tuitean. Y alguien le responde, no, pero ¿por qué? No dejarla muerta la conversación ahí, sino tener un buen engagement, de justamente continuar la conversación o asomarse en lo que son los feeds y si ven algún tema que sea de interés, interactuar con ese tema de interés, pero básicamente que no sean perfiles muertos, que no sean perfiles que están por estar. Para eso es preferible ni tener el perfil si va a estar ahí muerto, abandonado, sin hacer nada, básicamente. Yo, si vamos al caso, más de una vez consideré borrar mi Facebook directamente, que no, ya lo habría hecho hace rato si no fuera que básicamente juego con la plataforma de Oculus, la plataforma de VR de Oculus, y necesitas una cuenta en Facebook para utilizarla. Si no, ya la cuenta de Facebook ya habría muerto hace rato. Pero básicamente traten de no tener sus perfiles muertos. La imagen pública no es nada más que tener el mismo nombre de usuario y tener el mismo avatar, sino también el tema de si yo los busco, que ese perfil me diga algo acerca de ustedes, básicamente. Básicamente un punto de vista que pueden llegar a tener en cuenta o que pueden llegar a tomar en cuenta es considerarlos a los recruiters, a la gente que está buscándolos para contratarlos, no solo su primera oportunidad laboral, sino si ya están trabajando su próxima oportunidad laboral, algo que de última les va a terminar dando más plata o algo por el estilo. Esos recruiters considéranlos como si fueran el peor de los stalkers. Quizás no, quizás es una persona que les alcanza con pinguearlos por LinkedIn y ya está. O sea, les escribió por LinkedIn y ya se dio por hecha esa persona. Pero quizás, si no es esa persona, es un recruiter que viene más adelante. Si no es dentro de la misma línea de recruiting, dentro de la entrevista, quizás el técnico que los va a entrevistar los busca para ver qué onda ustedes en la red. Entonces, está bueno que en el momento que esa persona que no los conoce y que puede llegar a ser un profesional que los va a contratar, los busque, aparezca alguien, que aparezcan ustedes mismos y que ese alguien que aparezca sea una imagen que dé una buena impresión, básicamente. Un punto de vista que puede llegar a surgir de esto, o que es muy común que surja de esto, es que quizás dicen, bueno, pero yo qué sé, en Twitter yo ya tengo el mismo nombre de usuario, tengo el mismo avatar, vengo siguiendo todas estas reglas. Pero yo soy muy de tuitear, por ejemplo, no sé, que banco el aborto, por ejemplo. Y capaz que la persona que me va a contactar para contratarme está en contra de la... Y bueno, ya fue, mejor. O sea, que ustedes tengan una imagen pública no quiere decir que tengan una imagen pública que va a ser recatada, que van a tener que controlar lo que dicen y que no van a tener que decir nada para que sea político o nada que sea de su punto de vista, no sé, de su religión o de lo que sea. No, ustedes sean ustedes mismos. Si una persona no los quiere contratar por ser ustedes mismos, mejor. Se están zafando de última... están zafando de tener que trabajar en un ambiente que tendría gente que sería tóxica de última porque estaría evitando que ustedes sean como quieren ser. Esto no quiere decir que eviten cualquier cosa, ¿no? Porque si, por ejemplo, tienen pensamientos racistas o algo por el estilo, primero háganse ver por un psicólogo, porque ese tipo de pensamientos en 2021 están un poquitito retrógrados, que digamos, ¿no? Es 2021, gente, ya basta de ese tipo de imbecilidades, ¿no? Y segundo, es un tema de justamente ese tipo de cosas, si las tuitean y no los contrata nadie, jódanse por imbéciles, porque justamente no se merecen que los contraten si son ese tipo de gente, ¿está? Ahora, una última cosa que quiero marcar de hoy, que por suerte parece que el stream no va a ser tan largo como otras veces, es que ya en stream anterior, no me acuerdo si fue el anterior o el de antes, no, el anterior. En el anterior hablé muchísimo sobre el tema de la importancia del inglés, de la lengua inglesa. Ahora, esto está de la mano, va conectado justamente con lo que es su imagen, su cara visible, su imagen pública. Idealmente en redes que sean de acceso público para absolutamente todo el mundo, como lo es Twitter, por ejemplo, por defecto. O sea, está bien, Twitter le pueden poner el candadito, lo pueden hacer privado, pero por defecto Twitter es público, ¿está? En redes que sean públicas, en las que ustedes quieran publicar cosas que pueda ver absolutamente todo el mundo,
idealmente podrían hacerlo en inglés. No solo porque va a ayudarlos a ustedes mismos a nivel profesional, porque los va a ayudar a mejorar el escribir y leer en inglés si lo hacen constantemente, sino que aparte su imagen pública va a ser más atractiva para más que aparte la gente de habla hispana, va a ser para gente que los quiera contratar de otros lados del mundo. Entonces, y no estoy hablando solamente, bueno, van a ser más atractivos para un yankee. No, van a ser atractivos para cualquier persona que sepa inglés. O sea, quizás un japonés está navegando Twitter, pero sabe inglés esa persona y lee el tweet de ustedes con una vista muy interesante sobre algo que están trabajando de programación y tienen un mejor engagement y tienen una mejor relación con esa persona. Quizás un recruiter que es de alguna otra parte del mundo, pero obviamente los recruiters saben inglés. Un recruiter los está buscando y bueno, se encuentra con su Twitter y tiene una imagen pública muchísimo mejor de ustedes porque básicamente puede entender de qué es lo que están hablando, básicamente. ¿Tienen que hacerlo sí o sí? No. Conozco 1000 developers que hablan en español, les chupa un huevo y son muchísimo más grosos que yo, obviamente. Es simplemente una cosa que recomiendo para que básicamente practiquen el inglés por su cuenta y al mismo tiempo tengan una imagen un poquito más atractiva para lo que podrían ser posibles empleadores, básicamente. Eso creo que era lo último que me queda mencionar, por lo menos para el stream de hoy que se enfoca más que nada en la parte superficial. Hay dos cosas que le quiero contar y después voy a repetir el tema del Discord. Primero, quería mencionarles que durante la semana, ahora, los martes y los jueves estoy diciendo, pero quizás también de última, si pinto un lunes o si pinto un miércoles, algo por el estilo, lo voy a hacer igual. Pero durante la semana estoy haciendo una serie de streams que se están llamando las Coding Sessions o las sesiones de código. Y que básicamente en lugar de tener un formato ya fijo como es Hablemos Dev, que la idea es que bueno, que puede interactuar cuando hay gente en el chat, hoy no fue el caso, pero bueno, cuando hay gente en el chat interesada, o cuando tenemos por ejemplo un tema que sea realmente un tema fijo, cosas por el estilo, no tengo un formato. Coding Sessions, básicamente las que hago durante la semana, son prender el stream, como está prendido en este momento, pero lo que hago es codear alguna de las cosas que estoy programando, sea sitio web personal, sea alguna de las librerías que tengo en NPM, sea capaz que un artículo en el que estoy trabajando o algo por el estilo, pero básicamente compartir una experiencia de desarrollo que estoy haciendo, pero es muchísimo más informal de lo que ya de por sí es informal Hablemos Dev. O sea, las Coding Sessions es solamente prender el stream y compartir con ustedes mientras estoy programando. Lo que sí se mantiene, que por eso es que estoy streameando, es que durante las Coding Sessions, si llegan a tener alguna duda sobre lo que estoy programando, o una duda que tenga que ver con programación en general, porque obviamente no les puedo responder cuál es el sentido del universo o algo por el estilo, ¿no? Pero les puedo, de última, si tienen alguna pregunta sobre JavaScript o TypeScript o algo por el estilo, les puedo llegar a dar una mano. ¿Y para qué serviría eso? El 2 galán. Las Coding Sessions básicamente es para dar una mano. O sea, es literalmente estoy compartiendo mientras programo, como para socializar mientras estoy haciendo eso, pues es una actividad que me gusta hacer incluso mucho más de lo que es el gaming, que también lo hacía durante la semana. Lo voy a seguir haciendo cada tanto, pero no tan frecuentemente. Es una actividad que me gusta hacer y más me gusta hacerla cuando la puedo compartir con otras personas. Entonces, si alguien llega a tener una duda, le puedo dar una mano mientras estoy haciendo lo mío, básicamente. Y al mismo tiempo es como que hay ciertas personas que ya me han preguntado varias veces, yo qué sé, es como, ¿cómo haces X cosa en TypeScript o cómo haces X cosa en React o algo por el estilo? Entonces, básicamente, lo puedo explicar a medida que lo voy haciendo. Pero eso lo hago durante los días de semana y es súper aleatorio. Lo voy a ir haciendo capaz que los martes y los jueves más o menos fijo, pero no va a ser constante. Porque el único stream que hago constantemente, el que es fijo con horario, con temática y con formato, es el de Hablemos Dev, que están viendo ahora mismo, que es todos los domingos. Después durante la semana va más a lo que pinta, a lo que sale, básicamente. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, les quería contar que el próximo stream de Hablemos de él, que viene el domingo que viene, se va a enfocar más en la parte más técnica de lo que es la cara visible. De última le vamos a poner la cara visible techo, andás a ver qué título le vamos a poner. Pero básicamente ese stream se va a enfocar más que nada en cómo pueden crearse un sitio web relativamente atractivo, una página web personal, y cómo la pueden publicar de forma súper sencilla, hacerla visible de forma súper sencilla. Y después, cómo pueden poner ese mismo dominio o esa página, la pueden poner en todos lados. Lo pueden poner en su perfil de Twitter, de Instagram, de Telegram, de donde sea. O sea, básicamente lo ponen como su página web. Y esa página web vamos a ver las diferentes cosas que conviene que tengan como para hacerlo verdaderamente atractivo para personas que se encuentren con ese sitio web. Antes de cerrar, les quiero recordar, por si no conocen el stream, que tenemos un canal de Discord. Ahora está
lo acabo de poner con el bot, básicamente. Ya te contesto, Galán, 2 segunditos. El Discord, básicamente, es un canal que tenemos que es, más que nada, para anunciar lo que van a ser stream que van a salir, pero también va a ser la herramienta que vamos a utilizar cuando empecemos a trabajar con invitados en lo que va a ser Hablemos Dev. Cosa de que deje de ser Hablo Dev y pase a ser más Hablemos Dev. Pero la idea es que vamos a empezar a tener invitados de todo tipo de seniorities, juniors, seniors, lo que sea, gente con diferentes niveles de experiencia, y vamos a hablar de un tema en común. Tiene un formato casi de entrevista, pero no tanto, porque la idea no es poner en el spotlight a la persona invitada, sino que la idea es que esa persona pueda compartir su punto de vista, básicamente. Galán, mil gracias por ese follow. Bueno, ¿sabe el lenguaje C? Yo particularmente, sí, sé programar en C, pero hace 5 o 6 años que no trabajo con C. O sea, estoy trabajando con JavaScript, estoy trabajando con TypeScript, estoy trabajando con lenguajes del frontend más que nada. O sea, sé porque más que nada cuando estaba aprendiendo a programar se nos enseñó en Pascal, se nos enseñó en C y se nos enseñó en C++. Y programé con esos lenguajes, pero hace 1000 años que no los toco. O sea, no me pidas hacer un puntero a memoria con una indirección o algo por el estilo, porque ya no me acuerdo ni cómo hacerlo. O sea, me hice el favor de borrármelo de la cabeza. Pero bueno, eso es todo por el día de la fecha. Hoy por suerte fue un stream más corto de lo normal, pero lo más probable es que el stream del próximo domingo sea muchísimo más largo porque va a ir más en detalle en lo que es programación. Milesi, mil gracias por ese subscribe. No era para nada necesario, pero mil gracias. O sea, algo que he avisado en otros streams, vale aclararlo antes del cierre, es que yo el stream este que hago de Hablemos de él, que hago en Twitch, no lo hago con el fin de vivir del stream o algo por el estilo. Porque yo ya, si vamos al caso, ya trabajo en programación y ya tengo con qué vivir y amo trabajar de programador. Nunca cambiaría el trabajar de programador por el trabajar de streamer, básicamente. Agradezco de recontra corazón cada uno de esos subscribers porque básicamente están gastando parte de su plata mensual, la están gastando en darme un par de dólares a mí, lo cual agradezco de corazón. Pero al mismo tiempo es como que es preferible que usen ese subscribe de última en gente que verdaderamente viva del streaming, porque es como que gente que le va a ser muchísimo más útil. Y yo, con que estén ahí del otro lado, estén chateando y escriban sus opiniones y podamos charlar, yo ya me doy por hecho. O sea, amo que estén ahí para poder charlar un rato. Mil gracias por ese Prime igual. O sea, de corazón no era necesario y sin embargo lo agradezco de corazón. Mil gracias. Bueno, para aquellos que no conozcan el stream, Hablemos Dev, que es el nombre del stream, no solo el nombre, sino también el sitio web. Si van a hablemos.dev, se van a encontrar con el sitio web, que básicamente solamente tiene un link a este stream, un link al Discord, y si scrollean un poquitito, si van para abajo, van a ver la playlist de YouTube con todos los streams hasta la fecha. O sea que si se perdieron algo y les interesa, lo pueden ver ahí. Pero por hoy por lo menos eso es todo, gente. Nos estaremos viendo el próximo domingo con seguramente un poquito más de detalle de lo que sería su cara visible a nivel técnico. Pero eso es todo. Mil gracias, gente. Nos estamos viendo.